Muy buenas noches, qué gusto saludarles por este conducto. Es un privilegio para mí compartirles un tema por demás extenso y sumamente importante dadas las características de los tiempos actuales. La diversidad de la diversidad. Al finalizar en las referencias te dejaré el artículo del cual extraigo toda la información que tiene este trabajo, que me encanta, porque habla sobre los retos actuales de los derechos humanos frente a las identidades étnico-colectivas. Y todo esto gira en torno, en el artículo 2, que está establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que habla justamente de ser un Estado nacional, habla de ya un Estado pluricultural. ¿Qué quiere decir? Que acepta la diversidad, sin embargo, justamente este trabajo abarca estos temas. Y muy bien, pues para empezar te quiero decir, el artículo analiza la compleja relación entre diversidad cultural y estas entidades que te decía, y cómo los derechos humanos se emancipan o no. Que justamente creo que la controversia parte de que lo colectivo contra lo individual puede crear ciertas disonancias, pero bueno, el autor justamente trata de darnos esta introducción. Bien, el contexto en las ciudades plurales, las identidades colectivas buscan reconocimiento sin perder los derechos universales. ¿Qué implica esto? Que a lo mejor cuando nosotros respetamos estos derechos colectivos de determinadas sociedades, afectamos los derechos de unos cuantos y de manera inversa. Entonces el autor busca mucho exhibir estas conductas, ¿no? De alguna manera que no garantizan el Estado de Derecho tal cual. Entonces para nosotros es importante postular este trabajo que se hizo a través de una metodología cuantitativa. ¿Cuál es el objetivo? Reflexionar sobre los derechos y los retos que enfrentan los derechos humanos al interactuar con identidades culturales diversas. No es lo mismo. A veces el mundo occidental tiende a imponer ciertos usos y costumbres y tiende a estandarizar de alguna manera, generalizarlo. Y esto es mucho lo que defiende nuestro autor. Y creo que al final del camino lo que busca es respetar jurídicamente los derechos individuales, pero que al respetar estos, colectivamente no se transgredan. Mucho tiene que ver con ello. La diversidad no es solo étnica, incluye tradiciones, lenguas, valores, incluso algunas otras cosas que en algunos mundos modernos ya se pueden describir como disfuncionales. Y esto hace que justamente hoy urja que la diversidad cultural se pueda respetar. ¿Cuáles son los retos para los derechos humanos en nuestra actualidad? Pues que existe un bajo alcance en la reivindicación de identidades comunitarias indígenas y en la satisfacción de derechos colectivos. ¿Esto qué implica? Que no está siendo suficiente nada más los discursos, que para garantizar justamente estos derechos colectivos hay que reivindicar los derechos individuales y para ello los marcos jurídicos deben adaptarse para garantizar tanto lo individual como lo colectivo. Y este es un gran desafío, ¿no? Ya lo dice, me encanta este criterio axiológico, Karina Denon, que es representante de las Naciones Unidas y sostiene que desde colectivos diversos como los indígenas, no se respeta la diversidad interna, subsistiendo las violaciones por orientación sexual, identidad de género o libertad religiosa, quedando sometidos a la hegemonía particular y habiendo malos tratos dentro del grupo. ¿Qué quiere decir? Que las mismas comunidades, dentro de ellas, se violentan. Entonces, para poder como crear un discurso congruente, hay que poder observar esto y justamente es lo que nuestro autor busca, mostrar, exhibir y a partir de ahí crear una postura, ¿no? Muy bien, ¿cuáles son los conflictos potenciales? Son diversos, pero el primero es la tensión que surge cuando las prácticas culturales entran en conflicto con normas universales de derechos humanos. Y esto tiene que ver con que a veces los derechos humanos de algunos violentan los derechos de una sociedad pequeña. Entonces hay que tener mucho cuidado que estos no sean emancipadores, como bien se dice, de algunas posturas imperialistas, con
fines meramente egoístas o egocentristas, valga la redundancia. Bien, me encantan estas dos posturas. Averna es una postura clásico liberal, define el autor, ¿no? Porque dice que debe partir necesariamente de una teoría individualista de los derechos humanos, a diferencia de Taylor, que habla de que los derechos individuales no deberían desplazar la preferencia sobre los derechos colectivos. Estas dos son las posturas de una teoría estándar de los derechos humanos frente a pueblos indígenas y comunidades indígenas, liberal y comunitaria, y la otra es de alguna forma muy ambiciosa y sobre todo radical, que es justamente lo que nos muestra el autor. Otro de los conflictos potenciales habla de los derechos humanos que pueden adquirir un efecto estratégico en contra de los sistemas jurídicos de pueblos y comunidades indígenas, en donde la preponderancia de la tutela individual supone una restricción a prácticas, instituciones, saberes. Es decir, un conjunto del todo puede ser afectado por una sola decisión. Por eso es tan importante poder crear las propuestas del autor que dice el reconocimiento de la pluralidad, el diálogo intercultural y sobre todo las reformas jurídicas inclusivas que realmente sean inclusivas. Y para esto, pues para concluir, quiero decir que es necesario un enfoque que respete estas diferencias sin debilitar la universalización de los derechos humanos. No estandarizar, recordemos que estandarizar a un ser humano es quitarle su esencia. Estas tres conclusiones que habla el autor me gustan, porque hablan tres relaciones contradictorias relevantes en materia de derechos humanos, que es la naturaleza colectiva de los derechos de comunidades indígenas frente a la esencia subjetiva de los derechos humanos, la pretendida validez intercultural del principio de universalidad de los derechos humanos y una concepción diferente de lo que es dignidad humana. Me despido de ti, ten una gran tarde, fue un gusto poder compartir contigo este maravilloso artículo. Saludos.